Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. Japonización del Karate. Yasuhiro Konishi, de 1893 a 1983, experto en Jujutsu y eminente instructor de Kendo, había estudiado Ryukyu Kenpo Karate Jutsu antes de ser formalmente introducido en las Islas Mayores de Japón. Más adelante estudió directamente con Gichin Funakoshi y Choki Motobu de 1871 a 1944, Ken Wamabuni y Choyun Miyagi, cuando lo comparaban con el judo y el kendo. Konishi describía el karate jutsu como una disciplina incompleta, con Hironori Otsuka de 1892 a 1982, fundador de la escuela Wado Ryu de Jujutsu Kenpo Karate Do. Konishi fue responsable en gran medida de iniciar el movimiento de modernización que revolucionó el Ryukyu Kenpo Karate Jutsu en las Islas Mayores de Japón. Konishi decía con mucha franqueza que el karate moderno se había forjado a imagen y semejanza del kendo y el judo. La antigua ética combativa del guerrero samurái, que estaba basada en las diversas escuelas de kenjutsu, esgrima, y jujutsu, combate cuerpo a cuerpo, proporcionaron la infraestructura misma a partir de la que evolucionó el fenómeno del Budo moderno. El Kendo se estableció empleando los conceptos fundamentales de las escuelas más eminentes del Kenjutsu. Los principios centrales del Jujutsu sirvieron como base a partir de la cual se desarrolló el Judo. El proverbio japonés Deru Kugi wa Utareru, al clavo que despunta se le machaca con el martillo, describe acertadamente cómo cosas o personas que son distintas, es decir, no en equilibrio con el wa o principio de armonía, de la larga se adaptan o son metódicamente frustradas en la sociedad japonesa. Como resultado, el karate no fue capaz de escapar a las omnipotentes fuerzas culturales de Japón. En contraste con el kendo y el judo, el movimiento del karate jutsu creció de un uniforme de práctica y no tuvo formato competitivo. Sus planes de enseñanza variaban en gran medida de instructor a instructor, y no había estándar organizado para evaluar con precisión las variables grados de dominio cuando se compara con el kendo y el judo. La humilde disciplina del Ryukyu Kenpo Karate Jutsu aparecía para los estándares japoneses poco cultivada y sin la adecuada organización o unidad. En pocas palabras, no era japonesa. Así pues, el Ryukyu Kenpo Karate Jutsu fue expuesto a la crítica de la oposición rival y xenofóbica durante aquella época primeriza y vacilante de transición cuando estaba siendo introducido en las Islas Mayores de Japón, durante las décadas de 1920 y 1930. El periodo de transición no fue inmediato ni sin oposición. Incluyó una fase de justificación, un periodo en el que se estimularon las animosidades y los vientos de la disensión trajeron las semillas de la reorganización. Fue una época en la que las costumbres extranjeras fueron metódicamente erradicadas. Los Uchinanchu eran abiertamente discriminados y el sentimiento antichino
era de lo más común, y se introdujeron conceptos más homogéneos. La Dai Nippon Butokukai. Al representar siglos de ilustre herencia cultural, las camarillas de Bugei y Budo, ultra tradicionales de la Butokukai, la organización nacional establecida por el gobierno japonés para las tradiciones marciales, estaban profundamente preocupadas porque las hostilidades entre los líderes de karate rivales se divulgaban a los cuatro vientos. Esto sumado a los desorganizados planes de enseñanza, la falta de decoro social y la ausencia de indumentaria formal de práctica, forzaron a la Butokukai a contemplar la progresiva situación como perjudicial para el crecimiento y dirección del karate jutsu en las Islas Mayores y se dispusieron a resolverla. La principal preocupación se concentraba no solo en asegurar que los instructores de karate estuvieron plenamente cualificados para enseñar, sino también en que los instructores comprendieran verdaderamente lo que estaban enseñando. Para que el karate jutsu fuera aceptado en las Islas Mayores de Japón, la Butokukai exigió el desarrollo y la puesta en práctica de un plan unificado de enseñanza, la adopción de un uniforme de práctica normalizado, un estándar coherente para evaluar con precisión los diversos niveles de dominio, la puesta en práctica del sistema de Dan-Kyu de Jigoro Kano y el desarrollo de un formato competitivo seguro a través del cual los participantes pudieran poner a prueba sus habilidades y las fuerzas de su espíritu tan sencillo como que 2 y 2 son 4. El plan consistía en establecer un juego de estándares universales como había hecho el judo y el kendo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.